tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y su pueblo? En victoria. En victoria. Claro que sí, hermanos, estamos en victoria. Santo Dios. Aunque a veces no se le encuentre sentido a la vida, pero cuando nosotros vivimos en el poder de Dios y para la gloria de Dios, siempre estaremos en victoria. Amén. Aleluya. Bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Es un gusto, una alegría el poder verlos a todos. Amén. Aquí, si yo me alegro humanamente, ¿cuánto más Dios, verdad? Aleluya, santo, bendito. Hermanos, se acerca el fin de año, ¿verdad? Sí. Y con ello, pues vienen muchas fiestas, que el Día de Acción de Gracias, que Navidad, que Año Nuevo. Y hay muchas personas contentas, felices, porque se acercan las fiestas, porque llegan las reuniones familiares, las pláticas amenas, la comida deliciosa, los regalos. ¿Ven? Pero también hay muchas personas tristes, deprimidas, porque llegan las fiestas y llegan las reuniones familiares, pero ya no tienen sentido, porque ya no está aquel ser querido, porque hay pláticas, sí, y hay comida, y hay regalos, pero para esas personas ya no hay satisfacción, no hay contentamiento. Y luego empieza a dar vueltas en la cabeza la idea, el pensamiento de que la vida no tiene sentido. ¿A cuántos les ha pasado por la cabeza esa pregunta o esa idea de la vida no tiene sentido? ¿Para qué vivo? ¿Por qué Dios me trajo al mundo? ¿Con qué propósito? ¿Para qué estoy haciendo esto? Llega ese pensamiento de que la vida no tiene propósito. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿O por qué? ¿Para qué nací? ¿O para qué Dios me trajo a este mundo si nada tiene sentido? Levantarse, ir a trabajar, regresar, comer, dormir, para acostarse y volver a levantarse y volver a trabajar y volver a comer. ¿Para qué? O como aquel que cava una zanja para conseguir dinero, para con ese dinero comprar comida y comer. ¿Para qué? Para recuperar fuerzas, para volver a cavar otra zanja, para volver a ganar dinero y con el dinero volver a comprar comida, para poder tener fuerzas, para volver a cavar. O algunas mujeres, ¿verdad? Que la vida cotidiana de levantarse y arreglar su casa, cocinar, recoger, lavar, y todos los días lo mismo. Entonces viene la pregunta, el pensamiento, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena el inalcanzable esfuerzo de bregar con lo mismo todos los días, de bregar con lo mismo, de ir a trabajar, de limpiar, de cocinar, de reunirse, de venir a la iglesia? Viene ese pensamiento, esa pregunta, ¿vale la pena? Hermanos, las personas se esfuerzan toda su vida, trabajando, haciendo, amontonando,
construyendo, juntando, y luego mueren. Y luego mueren. Y todo lo que juntó lo hereda a alguien que no lo aprecia o lo desperdicia todo. ¿Qué creen, hermanos? ¿Valdrá la pena vivir? ¿O no valdrá la pena vivir? Pues este es un problema que el hombre tiene. Estamos en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 11. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria. Bendecimos tu bendita palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, o sea, el cuerpo, y conoce las más profundas intenciones del corazón. Te damos gracias porque la tenemos, porque la podemos leer, estudiar y compartir, predicar a través del mensaje, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me ayudes a hablar tu palabra de una manera clara, Señor, y precisa, que pueda entenderse y que pueda disipar todas las dudas sobre el tema que se está tratando. En el nombre de Jesús, toca los corazones, quita las vendas, reprende el opresor, para que esta palabra pueda llegar al corazón y pueda, Señor, dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tal parece, hermanos, a lo que está diciendo este versículo, que todo es vano. Tal parece que todo es vano, que nada tiene sentido, que todo es inútil. Trabajar, todo lo que a usted se le ocurra en esta vida. Dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? Tal parece, hermanos, que nada tiene provecho. Tal parece que no se gana nada. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hermanos, las generaciones vienen y pasan, pero tal parece que eso no hace ninguna diferencia en el mundo, porque el mundo ni se da cuenta ni se entera, ni se da cuenta ni se entera. El viento tira hacia el sur, no, el 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Hermanos, el sol sale y se vuelve a poner, y el viento va y viene, pero tal parece que esto transcurre sin ningún propósito, pues no llega a ninguna parte. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron,
ahí vuelve para correr de nuevo. Los ríos corren al mar. Pero hermanos, tal parece que el mar nunca se llena. Tal parece que el mar, todos los ríos corren al mar y tal parece que el mar nunca se llena. Y el agua vuelve a los ríos y de nuevo vuelve a correr el camino hacia el mar. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermanos, tal parece que todo es monótono, la rutina, tal parece que todo es monótono y agotador, y tal parece que ningún hombre queda satisfecho, independientemente de lo que haya visto u oído. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo bajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Hermanos, tal parece que la historia se repite una y otra vez, continuamente. La historia se repite una y otra vez, continuamente, y absolutamente nada ocurre nuevo bajo del sol. No hay memoria, dice el versículo 11, de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Hermanos, tal parece que todo lo que suceda hoy, sin importar qué es lo que ocurra, bueno o malo, lo que usted quiera, tal parece que lo que suceda hoy, sin importar lo que ocurra o acontezca, todo habrá sido olvidado dentro de 100 años. Habrá sido olvidado. No importa lo que haya ocurrido hoy, sin importar, habrá sido olvidado en 100 años más. Hermanos, ¿será así la vida realmente? ¿Será así la vida realmente? Muchos hombres han buscado a lo ancho y a lo largo del mundo ese propósito, la paz. Y Salomón fue uno de esos hombres que se dedicó a buscar por todos los medios, ya que él era un hombre sabio y rico, así que tenía los medios para buscar por todas partes. Y Salomón buscó por la sabiduría humana, porque se encontró con este dilema, este problema de que vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vano, todo es inútil, no tiene sentido, ¿de qué provecho tiene? Y empezó a indagar, a buscar el propósito de la vida, a buscar la paz, a llenar ese hueco que hacía falta llenarlo, y empezó a buscar en la sabiduría humana. Eclesiastés 1:16. Bueno, dijo ahí en el versículo 12: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero el versículo 16 dice: hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón
ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Santo Dios. Hermano, Salomón fue el más sabio de todos los hombres, claro, excepto de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, cuando trató de comprender el significado de la vida, se quedó confuso. Salomón tenía la capacidad de aplicar el conocimiento a los hechos de la vida. Era el más sabio, hermanos, de todos los hombres. Tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha ciencia. Y él tuvo la capacidad de aplicar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento a los hechos de la vida. Hermanos, si Salomón, siendo el hombre más sabio, concluyó en el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Cuántos filósofos, hermanos, del día de hoy se creen muy sabios? Ay, bendito. Se creen tan sabios y dan aquellos consejos y aquellas, ponen aquellas cosas de que, santo Dios. Han tratado esos filósofos de explicar la vida, y a lo que llegan es a una completa ignorancia. Salomón, hermanos, después buscó de encontrarle el sentido a la vida en el placer. Bueno, pues la sabiduría no está, porque que añade más sabiduría, molestia, y vamos a buscarlo por el placer. Por el placer. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes más. He aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Hermano, Salomón era rico, tenía abundancia de dinero, mucho dinero, así que podía darse el gusto que él quisiera. Él podía darse el gusto que él quisiera, el placer que él quisiera. Tenía cultura, tenía conocimiento, tenía mucha fama, pero él admitió que esas cosas no lo satisfacían, no lo satisfacieron, no lo llenaron. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Los placeres, hermanos, no satisfacen. Los placeres no satisfacen al hombre. Ni la música, ni los bailes, ni el vino. ¿De qué sirve esto?, dijo Salomón. Propuse en mi corazón, pues, agasajar mi carne. Dijo, voy a agasajar mi carne con vino, con el alcohol. Nosotros escuchamos por lo regular, cuando se acerca el fin de semana, a ciertas personas decir,
Mañana es sábado, mañana es viernes, me voy a recetar unas caguamitas. Dicen así, me voy a recetar unas caguamitas. Y ¿sabe? Y hasta se lamen los bigotes. Me voy a recetar unas caguamitas y hasta le hacen. No sé si le ha tocado verlos. Hermanos, el hombre más sabio y rico buscó por ahí y no encontró sentido en el alcohol. No encontró el sentido en el alcohol y el alcohol no pudo llenar ese hueco. Entonces Salomón buscó por otro lado el hacer grandes proyectos. Porque, hermanos, la filosofía humana dice esto: que tengas motivos, ten motivos, ten propósitos, ten metas, ten planes, ten proyectos. Cómprate una casota, trabaja para eso, o sea, esa es la filosofía humana. Ten un motivo de vida. Y hasta ponen motivos de vida, que mis hijos son mi motor y que esto y que el otro y que mi propósito es llegar a hacer cosas grandes, que sin motivo, sin propósito no se puede. Esa es su filosofía humana. Pero vamos a ver qué pasó con Salomón. Versículo 4 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Hermanos, entonces Salomón intentaba ahora, y había buscado por la sabiduría, por el placer. Entonces ahora intentó por hacer grandes construcciones, grandes proyectos. Entonces intentó llenar ese vacío de su corazón con grandes proyectos, grandes obras públicas, como los acueductos, estanques, palacios, grandes edificios. Y duró un tiempo, hasta que poco a poco se cansó y dejó de hacerlo. Se cansó y dejó de hacerlo. Entonces Salomón optó por los parques y los jardines. Versículos 5 y 6. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Imagínense nomás, el hombre más rico y sabio y se propuso los parques y los jardines y plantó huertos y árboles, ¿qué dice? De todo fruto, hermano, de todo fruto. Para que no va a decir, no, que solamente allá no se da. No, plantó ahí en Jerusalén, en Israel, sus alrededores, árboles, huertos de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Empezaron a surgir unos jardines preciosos, hermanos, con flores exóticas, plantas tropicales. Jerusalén y sus alrededores florecieron como si fueran el huerto del Edén. Pero la emoción pasó. La emoción pasó y el cansancio, el desinterés echó a perder también esa ilusión. ¿A cuántos no nos ha pasado, hermanos, de tener un jardín bonito en casa? Esa idea. Y empezamos con mucho júbilo. Y vamos y compramos flores y plantas. Y en los primeros días las cuidamos y las regamos. Hasta que llega un cierto día que se pierde el interés. Se pierde el interés por ese jardín precioso que tanto ilusionamos. Y rega las plantas, y hay que regar no, hombre, espérate, mañana va a llover, deja. Así, ¿a cuánto no nos ha pasado, hermanos? A mí me ha pasado. Y eso le pasó también a Salomón.
Y no fue por ahí tampoco. No fue por ahí tampoco. Luego Salomón buscó por otro lado, en la competencia personal, hermanos. En la competencia personal, versículo 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más que todos los que habían sido antes de Jerusalén. Fíjese nomás, hermano, el rey Salomón tenía un siervo para cada deseo que él quisiera. Si tenía un deseo que el siervo le rascara la oreja, tenía un siervo especial para eso. Para lo que sea, para cualquier deseo que él tuviera, él tenía un siervo. Pero ni eso lo pudo satisfacer. Ni eso lo pudo satisfacer. Así que no piense que el tener una sirvienta va a llenar ese hueco que tiene. ¿Cuántos hay, hermanos, al igual que Salomón, se van por el lado de la competencia personal, de tener más que los demás? Ahí voy a tener el mejor carro, ahí voy a tener hasta el mejor novio y qué cosas yo sé. De ser más que los demás. Salomón amontonó grandes riquezas, crió ganados y hasta en la música se interesó. Contrató cantores y músicos que tocaban muy bien, pero tampoco llenaron ese vacío. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de las provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Santo Dios. Pero no encontró la satisfacción ni el propósito de la vida. Entonces, ¿sabe qué? Pues buscó por el sexo. Buscó por el sexo. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Un total de 1000 mujeres, hermanos. Un total de 1000 mujeres. Y tampoco fue por ahí. Tampoco fue por ahí. Para los que piensan que por ahí es, no es por ahí. Eso está en 1 Reyes 11:3. Entonces Salomón se fue por la literatura y compuso 3000 proverbios. Vamos a leer eso, hermanos. Vamos a 1 Reyes 4:32. Voy a leer desde el 29. Dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán y Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000. No, fueron 1005. 1005. Salomón se fue también por la literatura, buscando, a lo mejor es por la literatura, a lo mejor es escribiendo. Buscó también en las ciencias naturales. Versículo 33. También desertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared.
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre todos los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Le dio por la literatura? Tampoco. Por la naturaleza examinó los árboles y se agarró indagando y... Santo Dios, tampoco. Salomón, el hombre más sabio y rico, buscó el sentido de la vida por todas partes. Por todas partes. Salomón reflexionaba sobre todo y saca la conclusión de que la vida sin Dios, o apartado de Dios es completamente vana, sin sentido, llena de repetición, una rutina espantosa, cansada, agotadora. Las mujeres se enfadan de lo mismo, de hacer el quehacer, de cocinar, y otra vez la comida, y otra vez el almuerzo, y otra vez acá. La vida sin Dios es agotadora, es rutinaria. La vida sin Dios es dolorosa, es frustrante. La vida sin Dios es incierta, sin propósito, es injusta. La vida sin Dios, hermanos, está al nivel de las bestias, de los animales. Eclesiastés 3:15. Vamos a leerlo. Déjeme ver cuál es. El 19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es el mismo suceso. Es cómo mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Hermanos, la vida sin Dios está al nivel de la vida o la existencia animal. Porque lo mismo que le acontece al uno, le acontece al otro. Hermanos, Salomón llega a la conclusión de que incluso, fíjese, de que incluso la vida con Dios o con Dios la vida es un misterio. Salomón llega a esa conclusión de incluso con Dios la vida es un misterio, pero sin Dios la vida es una horrible pesadilla. La vida sin Dios es una horrible pesadilla. Por eso es mucho mejor para el hombre encontrar a Dios en su vida lo más pronto posible, cuanto antes, en vez de perder el tiempo buscando el sentido a la vida con todo lo anterior que vimos, buscando en el placer o en el amontonar riquezas o en hacerse grandes cosas. Mejor es encontrar a Dios. Mejor es encontrar a Dios cuanto antes posible. Eclesiastés 11, 9 y 10.
Bueno, voy a leer el 8. Dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aunque el hombre viva muchos años, hermanos, porque hay viejitos que se mofan y viven sin Dios, pero se mofan que viven la vida y que tienen tantos años, pero no saben que tarde o temprano van a morir. Y los días en tinieblas son muchos. Alégrese. Es el consejo de Dios para el día de hoy, para nosotros, hermanos. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los días malos aún ni siquiera llegan y la gente ya no tiene contentamiento. La gente ya no le haya sentido a la vida. Pero el consejo de Dios para nosotros es alégrate, hermano, alégrate de vivir. Alégrate de vivir. No seas un amargado. Alégrate de vivir, no seas un amargado. Disfruta la vida. Amén. Disfruta la vida. Come lo que te guste y lo que puedas. Canta, baila, viaja, pasea, sé feliz, canta karaoke, cuenta chistes, pero sanos. Ríe y haz sonreír a los demás. Hermanos, hagamos todo lo que nos haga felices. Hagamos todo lo que nos llena de felicidad. Alégrate, disfruta. Pero el versículo 10 quita. Sí, alégrate y vive y disfruta, pero quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Hermanos, hay que quitar de nuestra vida el pecado. Hay que quitar de nuestra vida el pecado. Hermanos, el pecado causa tristeza. El pecado te impide ser feliz, te impide disfrutar. Así que disfrutemos la vida, pero sin pecar. Hermanos, disfrutemos la vida sin pecar. ¿Puedo bailar? Claro que puedes bailar. Con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? No vas a decir, ahí puedo ir a perrear o... Bendito, pues. No estamos hablando porque vas a ser juzgado. Por eso alégrate, sí, baila, disfruta, pero tienes que quitar el pecado, que no haya pecado en lo que estás disfrutando. Amén. ¿Puedo contar chistes? Sí, siempre y cuando tengas la gracia para contarlos primero. Porque hay veces unos que no tienen ni gracia y andan contando chistes. No, primero ten gracia para contarlos y que no haya pecado en ellos también. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Alégrate, quita el enojo, la amargura, y alégrate, acuérdate de Dios, nunca se te olvide, porque un día nos vamos a encontrar con Él. Nunca se nos olvide, hermanos, que un día vamos a encontrarnos con nuestro Creador, con Dios. Por eso debemos temer a Dios y obedecerlo. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubierta, sea buena o sea mala. Por eso debemos siempre tener el temor de Dios y obedecerlo, hermanos. Hermanos, desde el punto de vista humano, parece como que si la vida fuera inútil y vacía. Desde el punto de vista humano, parece que la vida fuera inútil y vacía y sin sentido. Pero, hermanos, tenemos que saber esto, que cuando se vive en el poder de Dios y para la gloria de Dios, y hacemos todo para su gloria, la vida se vuelve significativa, con sentido, con propósito. Si se vive en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Pero si no, la vida no tiene sentido, es vana. Vamos a ver vamos a ir, hermanos, para terminar, a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? Hermanos, podemos pensar que es el trabajo, ¿verdad?, en la iglesia. Podemos pensar, ay, la obra del Señor, el trabajo en la iglesia. Pero lo cierto es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio, un trabajo. En particular, escuche, Dios nos ha dado un ministerio, un trabajo, una responsabilidad en particular a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a los maridos, ¿qué les manda? Amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y a las esposas, ¿qué les manda? Obedecer a vuestros maridos, sujetaos a ellos. Y a los niños, a los hijos, obedecer a sus padres. A trabajar para sostener a nuestras familias. Compartir el evangelio, etcétera, ¿verdad?
Puede ser, hermano, que no predique en la iglesia, que un hermano no predique en la iglesia. Ese hermano solo viene a la iglesia, pero él solo ha trabajado 50 años en una empacadora. Nunca predicó en la iglesia, pero solo ha trabajado 50 años en una empacadora. ¿Acaso trabajó esos 50 años en la empacadora en vano? No trabajó esos 50 años en vano. Sí trabajó en el poder y para la gloria de Dios. No fueron en vano. Si trabajó con el poder y para la gloria de Dios. Cuando Cristo vuelva, recibirá recompensa de todo su trabajo. De haber trabajado esos 50 años, pero si los trabajó en el poder de Dios y para la gloria de Dios, siempre buscando glorificar a Cristo, aunque sea en su trabajo, pues va a recibir recompensa, no será en vano el trabajo. Pero si fue a hacerse tonto, como muchos, que hasta presumen, ay, gané tanto y no hice nada. Bendito. De esos no van a recibir nada de recompensa, porque todo saldrá a juicio, sea bueno, sea malo, sea oculto, todo va a ser pasado por el fuego, y el fuego lo probará todo. Amén. Todo será probado, hermanos. O la esposa que trabajó toda su vida cuidando su casa y limpiándola, cocinando para su familia. ¿Acaso lo hizo en vano? ¿Acaso lo hizo en vano? No, si lo hizo en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Pero si lo hizo por obligación y de mala gana siempre, pues todo ese trabajo será en vano y no tendrá recompensa, nada de eso. Por eso debemos hacer las cosas con el poder y vivir con el poder de Dios y para la gloria de Dios, para que todo, nuestra vida, no sea en vano nuestro trabajo. Hermanos, pero todos los inconversos, los que no creen en Dios, o mejor dicho, los que no se han convertido a Dios, todos los inconversos que no se han convertido a Dios, cuando mueran, lo van a perder todo. Cuando mueran, lo van a perder todo. Todo el trabajo con que se afanaron debajo del sol habrá sido en vano. Habrá sido en vano. Aquellas desveladas para ir a trabajar. Todo habrá sido en vano, sin sentido y sin propósito. Y también, ¿saben qué, hermanos? Cristianos, carnales y mundanos, también lo van a perder todo. No la salvación, pero todas las recompensas y todo el trabajo lo van a perder todo. Cristianos, mundanos y carnales lo van a perder todo, excepto la salvación. 1 Corintios 3:15, para leerlo, para confirmarlo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cristianos, mundanos y carnales lo van a perder todo. Sí, van a ser salvos, pero así como por fuego. Pero cuando se ha probado todo por el fuego y nada haya quedado, por no haber vivido en el poder y para la gloria de Dios, porque hay cristianos que no viven para glorificar a Cristo. Hermanos, démosle sentido a nuestra vida, viviendo para glorificar a Cristo.
No se trata de que no disfrutemos de la vida. Eso de que alguien le diga que no disfrutes de la vida, que es pecado. No se trata de que no disfrutemos de la vida o de las bendiciones que Dios nos da. Santo Dios. Al contrario, vivamos de tal manera que las disfrutemos al máximo. Vivamos de tal manera que disfrutemos las bendiciones de Dios al máximo. Hermanos, se acerca el fin de año y si lo invitan a celebrar Acción de Gracias, Navidad o Año Nuevo, no vaya a estar con su carota de amargado. No vaya a estar con su carota de amargado. Disfrute de la familia. Disfrute de la compañía. Disfrute de la plática. Disfrute de la comida. Disfrute del ponche, de lo que Dios bendiga a ese hogar. Porque a veces pensamos que glorificamos a Dios si no participamos de esas cosas. Yo voy a glorificar porque yo no. Son fiestas paganas. Hermanos, la vida tiene sentido. Alegrémonos, disfrutemos, compartamos, quitemos de nosotros el enojo y las malas caras, lo negativo. Quitemos el pecado, disfrutemos sin pecar, sin pecado. Temamos a Dios, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida. La vida sin Dios es una pesadilla. Y tarde o temprano, los que no conocen a Dios llegarán a hacerse esas preguntas que el hombre más sabio y rico del mundo también se formuló y que indagó por todo y buscó en todo y en nada encontró la respuesta, porque nada llena lo que falta en el corazón del hombre, sino solo Dios. Podrás no tener riquezas o lo que sea, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor. Aleluya. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque, Señor, aprendemos que la vida, Señor, contigo tiene sentido. Y que la vida viviendo en tu poder y para tu gloria, Señor, no será una vida en vano. Porque tu palabra dice que no será en vano nuestro trabajo. Y sea que cuidemos de alguien, o sea que trabajemos para alguien, o sea que lo que hagamos, pero que todo lo hagamos para tu honra y para tu gloria, todo ese trabajo, por muy grande o pequeño, recibirá recompensa. Aleluya. Que esto nos ayude a vivir siempre acordándonos de ti, acordándonos de estas promesas, a recordar y a temerte siempre, sabiendo que todos compareceremos un día ante ti y que nada de lo que hayamos hecho quedará sin su debida retribución, sea buena o sea mala. En el nombre de Jesús, Padre bendito, ayúdanos a compartir esta palabra con las personas que no le encuentran sentido en la vida, Señor, porque hay muchas, y aún cristianos que se formulan esas preguntas porque no han entendido y no te han conocido de tal manera que puedan entender los misterios
que encierran la vida. Pero nosotros se nos ha sido revelado este misterio y lo conocemos gracias a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos en este tiempo que se acerca al fin de año a disfrutar de la vida, a disfrutar de la familia, a disfrutar de la comida, de todas las bendiciones que tú has provisto, siempre y cuando quitando todo lo que no sea bueno, todo lo que sea pecaminoso, de tener cuidado siempre, mi Dios, de no ofenderte, de no entristecerte, sino al contrario, de honrarte y de vivir para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, nos despedimos de la transmisión y para les quiero dar unos anuncios.